Hola, buenos días, tardes o noches. Aquí continuamos con la teoría Ella es la ley, esta vez con los capítulos del 8 al 10. Espero que lo disfruten. Ella es la ley. Capítulo 8. Debido a su falta de cooperación al comparecer ante el tribunal y a la conducta verdaderamente deplorable de Andrealpus antes de este juicio y del anterior, en el que claramente indujo a error al testigo, solicito que se les aplique el sello de la verdad, declaró Alastor, y, si era posible, la sonrisa de Imp se amplió aún más, mientras que el pánico de los hermanos se apoderó de ellos. La fiscalía no tiene objeciones y, de hecho, respalda esta solicitud, dijo Vaugie mientras el pánico entre los hermanos aumentaba cuando Charlie los rodeó con los dedos, sellándolos con un sello. Ahora bien, ¿qué puede decir sobre lo que el testigo anterior, el señor Stricker, dijo acerca de que ambos lo planearon y de que la señora Estella lo contrató para matar a su exmarido? Preguntó Alastor mientras Imp, a un lado, se recostaba. El muy cabrón se lo merecía, tener una aventura con un diablillo, de todas las cosas, siempre fue un inútil y ojalá hubiera habido alguien mejor con quien comprometerme, Estella gritó, mientras Stolas y Octavia tenían que oírlo de boca del propio animal. Estábamos buscando quitarle el poder, el título y las posesiones a Stolas y me acababa de enterar por mi estúpida hermana que le había prestado ese grimorio al juguete del diablillo, tuve que ser yo quien lo preparara y aproveché el desprecio del bruto alado por sus propias creaciones para hacerlo y traje a ese otro diablillo para que hiciera el papel, o Stolas sería aplastado por la muerte de esa cosa o asumiría la culpa y sería despojado de su título y poderes y yo me convertiría en regente y seríamos libres de gobernar el Ars Goetia así como de guiar a Octavia hacia donde necesitábamos que fuera, encontrar a alguien útil para desposarla y eso más ponerla en contra de su inútil padre. Andrealpus se obligó entonces a admitir gracias a la magia del sello ante una mirada fulminante de Stolas y una cara de sorpresa de Octavia. ¿Qué haces que parezca que solo soy una fuente de ingresos? ¿No me quieres, mamá?, murmuró Octavia mientras Estella la miraba. Amarte era más bien tarea de tu padre, pero yo sí, igual que amo mis tarjetas de crédito, que tienen el potencial de darme lo que necesito, siempre y cuando podamos manipularte para que le quites a tu padre su herencia y te unas a nuestra propia agenda. ¿Tienes valor? Estella habló encogiéndose de hombros y sonó tan despreocupada con lo que había dicho. Hubo miradas de asombro por parte de todos en Ars Goetia, con Imp y Blitzo sin palabras. ¡Qué maldita perra!, susurró Blitzo con disgusto mientras Alastor, aún con su sonrisa, parecía a punto de fulminarla con la mirada con una sonrisa y unos ojos forzados. En efecto. Apuesto a que incluso alguien que conozco llamada Susan la encontraría detestable en su compañía, le respondió Alastor. Los pecados se quedaron sin palabras, e incluso Satanás se sintió molesto y enfadado. Charlie parecía estar haciendo ejercicios de respiración profunda para contener su ira. Octavia rompió a llorar y Stolas miró a Charlie con admiración. ¿Me dan permiso para que mi búho y yo salgamos unos minutos a calmarnos, por favor?, preguntó Stolas, y Charlie asintió. Ya he tenido suficiente con estos dos, declaró Alastor mientras Vaugie cruzaba los brazos furiosamente. No necesito nada de ellos y, además, ni siquiera quiero mirarlos. Mucho menos hablar con ellos, declaró Vaugie mientras Andrealpus y Estella se gritaban el uno al otro. Todo esto es culpa tuya. Pasaron los minutos y Stolas y Octavia regresaron, mirando furiosamente a los hermanos que estaban inmovilizados a la fuerza. Ahora, creo que podemos pasar a la sentencia. ¿Pueden Stolas, los miembros de Imp, Asmodeus y Stricker tomar sus lugares en la plataforma, por favor?, preguntó Charlie, quienes parecían confundidos, pero aún así obedecieron, y algunos guardias llevaron a Stricker, que estaba inmovilizado, a la plataforma. Antes de pasar a otros castigos y a la sentencia, ¿podría el acusado dar un paso al frente, por favor?, preguntó Charlie, y Blitzo, nervioso, se adelantó. Fuiste víctima de una injusticia antes de que se reanudara este juicio y mientras estabas en una situación desventajosa en un acuerdo transaccional, dijo Charlie antes de aclararse la boca. Sin embargo, tus acciones, como usar un grimorio de Ars Goetia para salir ilegalmente al mundo humano y llamar la atención sobre ti, merecen un castigo, dijo Charlie con expresión seria mientras Blitzo tragaba saliva y Imp cruzaba los dedos. Hay algo más que me enfureció muchísimo, algo que jamás podré perdonar, murmuró Satanás mientras Charlie lo miraba y los ojos de Blitzo se abrían de par en par. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto, Satanás, señor?, gritó Blitzo. Traer a esa Emberlin Pinkle, y obligarnos a todos a lidiar con ella, gritó Satanás entre murmullos de toda la corte, y Blitzo se quedó sin palabras.
Sí, tienes toda la razón, no puedo disculparme lo suficiente, Blitzo luego dijo con la cabeza baja. Creo que podemos llegar a un acuerdo, un período de arresto domiciliario en el Anillo del Orgullo, junto con servicio comunitario como guardia de seguridad del Hotel Asbin. Digamos, 5 años y tendrás que entregar ese cristal, propuso Charlie mientras Blitzo parpadeaba y lo pensaba. Luego se quitó el cristal de la muñeca y permitió que un guardia lo tomara. Imp parecía esperanzado mientras Charlie sonreía y decía, eres libre de irte. Vítores de todo tipo de diablillos en el Anillo de la Ira y el Orgullo mientras veían esto en la televisión. Sí, mis servicios serán gratuitos si usted está de acuerdo, princesa, dijo Verósica con una gran sonrisa después de soltar un gran suspiro de alivio. Bien hecho, Blitz, exclamó Fitzroy, pensando que debería pedirle a su novio que le presentara a su sobrina. Imp estaba a punto de vitorear cuando Charlie dijo, Moxie. Mirie. Loona. Se detuvieron y dieron un paso al frente con nerviosismo. También son libres de irse según lo acordado y estoy dispuesta a ofrecerles puestos de seguridad en el Hotel Asbin, dijo Charlie con una sonrisa. Gracias, princesa, y gracias por ser amable con mi padre, declaró Loona con una reverencia y una sonrisa agradecida mientras los ojos de Blitzo se abrían de par en par ante eso y Stolas sonreía a la manera de Blitzo. Un momento, ¿esto significa que tengo que trabajar gratis en su hotel mientras ellos cobran? ¿La última vez estuve en un hotel de mierda?, preguntó Blitzo mientras todos lo miraban fijamente y se callaba. Lo siento, Alteza, Blitzo se disculpó entonces. Ahora viene lo demás, declaró Charlie. Capítulo 9. Asmodeo, llamó Charlie, y Asmodeo avanzó nervioso, tragando saliva. Hiciste un trato para entregar un cristal asmodeano a alguien sin la debida autorización, permitiéndole continuar con su negocio ilegal. Te pongo en libertad condicional por tu papel como el pecado de la lujuria. ¿Alguna objeción?, preguntó Charlie tras aclararse la boca, mientras Asmodeo alzaba la cabeza. No, quiero decir jueza suprema, señora. Entonces, dijo Asmodeo mientras Charlie asentía. Entonces, queda usted despedido, Striker. Por favor, dé un paso al frente. Charlie dijo entonces mientras Asmodeus bajaba de la plataforma y Striker se negaba a que los guardias lo arrastraran y daba un paso al frente él mismo. Por un lado, usted ha conspirado para burlarse de este tribunal, además de cometer perjurio junto con cargos de secuestro e intento de asesinato de un príncipe de Ars Goetia, además de otros cargos de intento de asesinato. Sin embargo, aunque estoy disgustada con lo que ha hecho, no puedo negar que usted es víctima de la posición de su especie en la sociedad del infierno y un síntoma de un problema mayor que le prometo que investigaré. Estoy dispuesta a ofrecerle una decisión sobre si puede ingresar a una sentencia de prisión de 10 años con posible libertad condicional después de 5 años de buena conducta o conmutar su sentencia por servicio a la corona bajo supervisión. Charlie dijo entonces mientras Striker la miraba fijamente. Te tomaré la palabra, princesa, y optaré por la segunda opción, dijo Striker mientras Baggie miraba con enojo a Striker junto con los 7 pecados capitales, pero Charlie levantó la mano para acallar cualquier reacción. Estás despedido, dijo Charlie mientras los guardias escoltaban a Striker. Príncipe Stolas, dijo Charlie mientras Stolas dejaba a Octavia en el suelo, quien parecía preocupada y angustiada junto con Blitzo, pero el príncipe simplemente dio un paso al frente. Prestaste ilegalmente tu grimorio y, por lo tanto, eres cómplice de las actividades de Imp, así como de la naturaleza de tu relación con el acusado Blitz. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Charlie con un suspiro mientras todas las miradas se posaban en él. Lo único que pido es que cuiden de mi preciosa lechuza Vía, dijo Stolas sin temor, mientras Octavia, con expresión triste, se cubría la boca. Antes de que Octavia pudiera decir nada, Charlie sonrió y dijo. No tienes por qué preocuparte, mi sentencia para ti es arresto domiciliario con escolta especial cuando salgas de tu mansión. Se realizarán controles para asegurar que todos los objetos valiosos de tu familia estén donde deben estar. Eso es todo. ¿En serio, eso es todo?, preguntó Stolas, desconcertado, mientras Octavia corría a sus brazos y Andrealpus y Estella se quedaban boquiabiertos, atónitos, lo que se convirtió en furia, mientras los representantes del Ars Goetia se guardaban sus opiniones sobre la sentencia. Estoy seguro de que mi buena amiga Charlie estará encantado de complacerte si quieres una sentencia más severa, le dijo Alastor con sarcasmo. Cállate la boca, Stolas, y déjalo así, gritó Blitzo mientras Estella estaba a punto de estallar. Esto es una completa mierda. Después de todo, ¿eso es siquiera una bofetada en la muñeca? ¿Qué clase de princesa te crees que es?
Esperamos que mandes las relaciones en todo el infierno si algo le pasa a tu padre hervito e inútil. Estella espetó mientras Charlie la miraba con severidad y los pecados parecían listos para asesinar de nuevo junto con Baggie. Usa la cabeza por una vez en tu vida, mi querida y sexy hermana. Incluso si el incesto público estuviera prohibido en el Ars Goetia y fueras un hombre, o si me gustaran las mujeres, creo que tu idiotez sería un gran repelente. Andrealpus le espetó cuando ella estaba a punto de atacarlos. Andrealpus. Estella. Burlándose de este tribunal, conspiración, desprecio flagrante por este tribunal y mi título y posición, ni siquiera puedo considerar la idea de mostrarles clemencia, Charlie declaró entonces con una voz que prometía la muerte, dejándolos en silencio. Hace mucho tiempo escribí que el Ars Goetia, con sus vidas teniendo sentido, se libra de la pena de muerte, eso fue hace miles de años y lamento haberlo escrito por primera vez en mi larga existencia, Satanás declaró entonces, sacudiendo la cabeza, pero Charlie levantó la mano. Gracias, pero tengo algo más apropiado en mente, dijo Charlie con una mirada calculadora, juntando las manos con pavor, mientras los dos hermanos mostraban interés en los demás. Ahora decreto que serán expulsados del Ars Goetia, permanentemente, todos los monumentos y retratos de su posición serán destruidos y sus nombres solo quedarán como deshonras, sus posiciones serán inferiores a las de cualquier otro, la posición entre ustedes dos y los diablillos y perros del infierno será igual a la diferencia entre la posición de los diablillos y perros del infierno y la mía y la de mi padre, el rey Lucifer. Todas sus posesiones y propiedades les serán arrebatadas y pasarán a la pariente más cercana, la princesa Octavia. Todos sus poderes les serán arrebatados para siempre. Declaró Charlie, y Stolas se quedó boquiabierto, mientras los hermanos estaban demasiado horrorizados como para pronunciar palabra. Los Ars Goetia quedaron atónitos. Charlie levantó la mano al ver símbolos de pentagramas detrás de ellos. Octavia querida, no puedes dejar que hagan esto, sabes que tu madre te quiere como quiere a su abrigo favorito, Estella gritó presa del pánico mientras Andrealpus estaba demasiado ocupado con el pánico como para reaccionar. Octavia la miró con dureza mientras Stolas la acercaba a ella, fulminando también con la mirada a su ex esposa. ¿En serio, Stolas se merece un premio por aguantar estar casado con eso?, murmuró Moxie mientras Estella y Andrealpus sentían que su fuerza y poder los abandonaban y se sentían débiles mientras el Ars Goetia los miraba con desprecio. Por la presente, otorgo la custodia total de Octavia a su padre y, dado que aún no tiene 18 años, Príncipe Stolas, ¿cree que puede hacerse cargo de las antiguas propiedades y obligaciones de su tío hasta entonces?, preguntó Charlie mientras Andrealpus estaba a punto de estallar de rabia. No, respondió Stolas, y los ojos de Octavia se abrieron de par en par. He descuidado mi tesoro más preciado durante demasiado tiempo, estaré demasiado ocupado para asumir más responsabilidades y, si le place, me gustaría nombrar a alguien que me ayude con mis propias obligaciones, así como con las antiguas obligaciones de mi excuñado, declaró Stolas, y Octavia quedó en shock, pero él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. No veo ningún problema con esto, dijo Charlie mientras Blitzo levantaba las manos y asentía con la cabeza. Puedo sugerir, él era prácticamente nuestro mayor defensor hasta que llegaste tú y quisiste a Stolas aquí, preguntó Blitzo señalando a Vásago, quien estaba atónito, y Stolas asintió mientras Andrealpus caía lastimosamente de rodillas. No veo ninguna razón por la que no, si quieres el puesto, dijo Stolas mientras Vásago asentía, tomándose un minuto para asimilarlo. Bueno, entonces, declaro que esta corte queda levantada, dijo Charlie mientras los Ars Goetia comenzaban a marcharse, mirando con desdén las indicaciones de Estella y Andrealpus. Charlie, quiero disculparme de nuevo por, ¿crees que puedo invitarlas a ti y a Baggie a almorzar?, dijo Satanás mirándola mientras se levantaba de su asiento. No, la estoy invitando a almorzar, entonces Mammon gritó mientras Belzebub lo apartaba. Ya has comido suficiente, como demostraste durante esa primera prueba, le espetó Belzebub mientras empezaban a discutir, y Charlie suspiró con una sonrisa. Imp compartió un abrazo y vieron a Baggie. Sabes, sin rencores, ya que sabía que tenías un maldito trabajo que hacer y te dimos mucha munición, asegúrate de agradecerle a tu novia la próxima vez que te tenga atada y tenga un látigo listo, Blitzo le dijo a Baggie, quien solo lo miró y suspiró mientras lo miraba con furia. Bien hecho, Blitz, por mantener la clase, Moxie suspiró sacudiendo la cabeza mientras Alastor se acercaba a ellos. Felicidades por tu libertad, y eso también significa felicitaciones por haber contribuido a que sucediera, incluso teniendo que superar un contratiempo, dijo Alastor mirando a Blitzo antes de marcharse.
Imp se soltó y compartió grandes sonrisas mientras Stolas se acercaba a ellos. Blitz, solo quiero decir, especialmente después de que esa chica en Berlín actuara contigo, he sido inapropiado y griega. Creo que es lo mejor para ambos que ambos tengamos un final, lo siento por todo. Stolas luego dijo con la cabeza baja mientras Blitz suspiraba. No te preocupes, Stolas, y creo que necesitaba que terminara, un poco de autocrítica muy necesaria, he lastimado a tanta gente, incluyendo a mis trabajadores que me aguantaron, lastimé a tantas ex que la estrella del pop cuyo corazón rompí porque dijo que me amaba, ella organiza una fiesta entera cada año para ayudar a sanar a aquellos a quienes lastimé, yo también tengo mi culpa, especialmente mis trabajadores a quienes usé de ti, Stolas, para ayudarme a acosar su aniversario de bodas, dijo Blitzo mientras ellos asintieron y suspiraron con Moxxie y Millie mirando a Blitzo. Moxxie, Millie, lo siento por todo lo que tuvieron que soportar, sus asuntos privados y esas cosas no son míos para entrometerme, dijo Blitzo en voz baja mientras Moxxie estaba boquiabierta. Vaya, gracias, Blitz, murmuró Moxxie mientras pensaba en algo. Entonces, ¿trabajarás para la princesa ahora? Dijo Moxxie mientras él, Blitzo y Millie asentían. Oh, sí, mierda, pensará mal de mí por trabajar así. Debería vestirme para parecer más profesional. Murmuró Loona mientras oían gritos y chillidos de Estella y Andrealpus, arrodillados, haciendo berrinches. Al menos podrían fingir tener algo de dignidad, espetó Loona, mientras ellos negaban con la cabeza. ¿Sabes? Están armando un escándalo en el Tribunal Supremo del Infierno y alguien debería echarlos, como por ejemplo, los nuevos guardias de la princesa Charlie. Sugirió Octavia mientras Sim parpadeaba al darse cuenta de lo que quería decir y comenzaba a sonreír lentamente. Quita tus malditas manos de duende y perro del infierno de encima, ¿sabes quiénes somos? Gritó Estella mientras Loona y Blitzo la arrastraban afuera por los brazos y Moxxie y Millie hacían lo mismo con Andrealpus. Sois un par de desgraciados que no valen nada, menos que la mierda que atasca mi inodoro, así que Loonie, Mills, Mox, saquemos la basura, dijo Blitzo mientras los arrojaban sin mucha delicadeza al contenedor de basura cercano, que cayó sobre ellos. Parece que están donde les corresponde estar, ahora no son más que basura, dijo Loona con las manos en las caderas. Loona. Eso fue muy ofensivo. Gritó Moxxie mientras todas las miradas se posaban en él y Loona arqueaba las cejas. Sabes que tengo razón, si yo fuera un pedazo de basura en ese basurero, no soportaría que me compararan con esos dos, dijo Moxxie con una sonrisa burlona mientras ellos se reían entre dientes y Loona le daba una palmada en la espalda. Ese es mi marido, ¿sabes que crees que nuestro nuevo jefe puede hacernos un favor después de lo que pasamos en ese primer juicio, como por ejemplo, levantar la prohibición inmerecida de alguien en los Juegos del Dolor? Preguntó Millie mientras volvían a entrar en la sala del tribunal para reunirse de nuevo con Stolas y su nuevo jefe. Capítulo 10. Había pasado una semana desde el juicio y Blitzo y los exmiembros de IMP habían recibido cartas de admiradores de diablillos de todo el infierno, quienes incluso habían ido al hotel a felicitarlos después de que se mudaran. Además, los mensajes de alivio de la familia de Millie, que estaba aterrorizada viendo el juicio por televisión y pensaba que todo había terminado para ella, pero el rescate de la princesa, como dirían los humanos, llegó. Loona se despertó en su suite personal y miró la foto enmarcada de las 4 sonriendo el primer día de IMP, que estaba junto a otra foto de ellas sonriendo con el personal del Hotel Asbin en su primer día allí. Vestida, bajó las escaleras y allí estaban su padre adoptivo y sus compañeros de trabajo en el sofá viendo las noticias en la televisión. Luego se sentó junto a Blitzo, quien se movió para darle espacio. El juicio del jefe criminal de alto rango de la banda Great Ring, Crimson, está a punto de comenzar y los intentos de su equipo legal de dejarlo en libertad bajo fianza, así como intentar sobornarlo y amenazarlo para que se libre de los cargos, han fracasado y solo han dado lugar a más cargos que se le imputarán. Su único hijo fue citado diciendo que el bastardo se pudra en la cárcel o que lo decapiten con un hacha, cualquiera de las dos opciones me parece bien, dijo Katie Killjoy mientras Moxxie sonreía orgulloso de sí mismo. En otras noticias, la princesa del infierno e hija del jefe supremo del infierno, Charlie Morningstar, continúa su iniciativa para lograr más derechos para los diablillos y los perros del infierno, así como para reevaluar su lugar en la sociedad infernal. El mismísimo pecado de la ira, Satanás, dijo. Creé a los diablillos para que no fueran más que sirvientes leales, pero es hora de un cambio. Dijo Katie mientras los 4 ponían los ojos en blanco.
Claro, eso pensarías si no fuera por tu sobrina, que es una princesa, comentó Blicho entre risas, y pronto aparecieron Charlie, Buggy y nada menos que el mismísimo Rey Lucifer, quienes se pusieron de pie en señal de respeto. El ser más poderoso del infierno, sin excepción, y el monarca absoluto. Aquel que se burlaba del primer hombre, Adán, en su pelea, y la pelea terminó cuando él empezó a luchar de verdad. Sí, Satanás mostró su lado tierno por primera vez cuando conoció a mi Char Char. Dijo Lucifer riendo. Cuando Lilith entró en labor de parto y dio a luz, solo Lucifer estuvo allí para atender a su esposa. Pasaron unos días cuidando a su hija después del nacimiento. Solo cuando sintieron que estaban listos, invitaron a los otros 6 pecados a su mansión para que conocieran a la nueva princesa. Los pecados se deshicieron en halagos hacia su nueva sobrina honoraria, e incluso Mammon comentó la cantidad de regalos que le iba a comprar. Satanás, sin embargo, se mantuvo apartado con los brazos cruzados hasta que Lilith le preguntó si quería verla. La mirada de Satanás hizo que los demás fruncieran el ceño y dudaran mientras le presentaban a la bebé risueña. La colocaron en su dedo mientras él la observaba. Se hizo el silencio, con Lucifer y Lilith frunciendo el ceño y listos para llevarse de vuelta a la sonriente Charlie. Satanás finalmente habló y dijo: solo conozco a Charlie desde hace 1 minuto y medio, y si algo le sucediera, los mataría a todos aquí y luego a mí mismo. Aún así, con lo que hizo con tu juicio y con Beyoncé, diciendo que se había aprovechado de mi ausencia para afirmar que había gobernado el infierno mucho antes de que yo apareciera, cuando Lilith y yo creamos el lugar al darle ese fruto a Eva, aún así, me aseguraré de que Charlie o yo estemos en esa silla de ahora en adelante, y si no estamos disponibles, que se posponga hasta que uno de nosotros lo esté, dijo Lucifer mientras llamaban a la puerta. Blicho fue a abrir la puerta y se sorprendió al encontrar a Verosica, quien lo abrazó. ¿Cómo estás, Blitz? Estaba aterrorizada cuando lo vi en la televisión, pero la princesa le dio la vuelta a la situación y saliste ganando, un buen lugar donde quedarte, dijo Verosica con una gran sonrisa mientras Blicho la dejaba entrar. Blicho se burló y dijo: sí, genial, tener que esperar años antes de poder ver algún tipo de sueldo de este lugar mientras mi hija, Mills y Mox cobran, aún así, podría ser peor, Verosica Mayday. Blitz, ¿la conoces? Soy una gran fan. Charlie sonrió radiante mientras Verosica le dedicaba una sonrisa pícara y se acercaba a ella. Somos ex y amigas. No puedo agradecerte lo suficiente por ayudarlos a todos. Si hay alguna manera de que pueda empezar, como si quisieras contratarme gratis para tu despedida de soltera cuando tú y Buggy se casen, o si estás buscando un miembro para un harén real, muéstrame qué tipo de dominante eres, dijo Verosica con voz coqueta mientras su rostro se ponía rojo y Buggy la separaba furiosa. Ten cuidado, tenía miedo de que viera cómo se me movía la cola cuando me hablaba con cariño. Lo había detenido antes de que alguien se diera cuenta. Lona le susurró a Verosica, quien solo le dedicó una sonrisa burlona. Bien, todos, tenemos una agenda apretada hoy, incluye una visita a Valentino y Blitz. Dijiste que todos ustedes son buenos escondiendo cadáveres, Charlie los llamó entonces, lo que los emocionó. Hablaremos de esto más tarde, cuando se haya acostumbrado a nosotras, dijo Verosica señalando a Buggy. Ciudad de los diablillos y los maltrechos Andrealpus y Estella se arrastraban por las calles. Todos los miraban con desprecio y los diablillos en la ventana de un apartamento les arrojaban basura encima. Sus plumas blancas eran irreconocibles, ahora eran marrones y sucias, con la suciedad secándose de alguna manera hasta adquirir ese color permanentemente, contra toda lógica. Su única ropa estaba sucia y rota. Solo podían lavarse con agua de río, lo cual era especialmente difícil para ellos, acostumbrados a los baños de burbujas matutinos y nocturnos, donde se limpiaban con suficientes productos como para limpiar a toda una población. Los diablillos tenían cuentas pendientes con el Ars Goetia y con ellos personalmente. Los localizaron y los golpearon, pero estos, al estar mucho más débiles, no podían defenderse. De hecho, al personal de la mansión de Stolas y de la antigua mansión de Andrealpus se les permitió localizarlos y vengarse. Reducida a esto, voy a responder a un anuncio de compañero de piso gratis. Estella gimió con disgusto, vergüenza e ira. ¿Qué alternativas se te ocurren? ¿Se te ocurre alguna? ¿O prefieres que sigamos durmiendo al pie de un puente y cazando ratas para cocinar y comer? Espetó Andrealpus mientras se ponían de pie y llamaban a la puerta al llegar al apartamento. Oh. Son ustedes dos. ¿Vienen por la habitación? Puedo alojarlos a ambos, imagínense esto.
Aristócratas caídos en desgracia que lo pierden todo y tienen que sobrevivir como plebeyos, como en una comedia disparatada, y se mudan con una gatita dulce y joven como yo que les enseña a vivir como personas normales, creamos un vínculo y, cuando tengan la oportunidad de volver a sus vidas anteriores, se niegan porque se han acostumbrado a la vida que les he mostrado y se quedan conmigo. Dijo en Berlín mientras ellos la miraban fijamente. Bueno, esas ratas no se van a casar y cocinar solas, dijo Estella, dándose la vuelta y alejándose. Ya voy, querida Estella, dijo Andrealpus llamándola mientras en Berlín los llamaba. Un momento, vuelvan. Maldita sea, ¿eran los sextos de esta semana?